Sean bienvenidos una vez más al canal. Continuamos con el estudio de circuitos eléctricos. En el video anterior resolvimos un circuito que está conformado por una sola malla. Una malla, si yo me ubico en este punto o en cualquier punto del circuito y hago un recorrido completo, por ejemplo, me ubico acá, recorro la rama que es la línea blanca y vuelvo a llegar al punto de partida, entonces allí estamos en presencia de una malla. Si yo me ubico en este punto, recorro toda la línea blanca, que es la rama, y vuelvo a llegar al punto de partida, entonces estamos en presencia de otra malla. Puedo decir que este circuito que tenemos acá tiene dos mallas, malla 1 y malla 2. Aplicando leyes de Kirchhoff, específicamente esta ley que nos indica que la sumatoria de todas las diferencias de potencial en una malla debe ser igual a 0. ¿Qué quiere decir esta ley? Que la sumatoria de todas las diferencias de potencial en la malla 1 debe ser igual a 0 y la sumatoria de todas las diferencias de potencial en la malla 2 debe ser igual a 0. Por otra parte, tenemos que apoyarnos en la ley de Ohm, que nos indica que voltaje va a ser igual a intensidad de corriente multiplicado por la resistencia. Definidos estos conceptos, entonces, lo primero que debes hacer cuando tienes un circuito eléctrico es identificar la polaridad de la fuente. En este circuito tenemos dos fuentes, una de 14 voltios y una de 10 voltios. El segmento más largo va a ser la polaridad positiva y el segmento más corto va a ser la polaridad negativa. El segmento más largo, polaridad positiva, y el segmento más corto va a ser la polaridad negativa. Después que identificas la polaridad de la fuente, entonces debes darle un sentido a la corriente. En el video anterior te indiqué que el sentido de esa corriente es aleatorio. No hay problema con eso, pero en este caso tenemos dos fuentes, una de 14 voltios y una de 10 voltios. Entonces yo voy a seguir el sentido de la corriente o el sentido de la corriente que le voy a dar a este circuito es desde la fuente mayor saliendo de la polaridad positiva. Esto quiere decir que la corriente circula en este sentido. Para la malla 2, entonces, el sentido de la corriente yo se lo doy saliendo de la polaridad positiva hacia la polaridad negativa. Entonces quedaría de esta manera. Tendríamos en la primera malla la intensidad de corriente 1 y tendríamos en la segunda malla la intensidad de corriente 2. El objetivo de resolver un circuito eléctrico es hallar la intensidad de esas corrientes, ya que la corriente es la vida del circuito eléctrico. Para la malla 1, la corriente circula en este sentido y para la malla 2, la corriente va a circular en este sentido. Con eso no tenemos ningún problema, por eso te digo que el sentido de la corriente es arbitrario. Después de haber identificado la polaridad de la fuente, después de haberle dado el sentido a la corriente, entonces le damos la polaridad a la resistencia. Como la corriente sale desde la fuente de 14 voltios, se va a mover en este sentido. Donde entra se le coloca positivo y donde sale se le coloca negativo en la resistencia. Nos seguimos moviendo por acá. Donde entra la polaridad es positiva y donde sale la polaridad va a ser negativa. Para la intensidad de corriente 2 salimos de la fuente. Donde entra la intensidad de corriente es positiva y donde sale le colocamos el signo negativo. Continuamos por acá. Donde entra positivo y donde sale va a ser negativo. Básicamente este sería el primer paso que tú debes dar en un circuito eléctrico. Identificar la polaridad de la fuente, darle el sentido a la corriente que es arbitrario y darle la polaridad a la resistencia. Ahora vamos a aplicar la ley de Kirchhoff, específicamente esta ley. Entonces, nos ubicamos en la primera malla. Salimos de la fuente menos
más y colocamos 14 voltios positivo. Siempre vamos a colocarle el signo de donde sale la corriente. Entonces salimos de acá, negativo, llegamos hasta el positivo, colocamos 14 voltios y colocamos este signo. Continuamos y acá nos encontramos con una resistencia. Esta resistencia de 4 ohm se tiene que multiplicar con la intensidad de corriente. Recuerda que intensidad de corriente multiplicado por resistencia nos va a dar voltaje. Entonces multiplicamos 4 ohm por la intensidad de corriente 1 y colocamos el signo negativo. Por acá entra y vamos a colocar el signo donde sale. Colocamos entonces menos 4 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 1. Continuamos moviéndonos en la malla y nos colocamos o nos encontramos con una fuente de 10 voltios. Menos más, entonces colocamos más 10 voltios. Continuamos el recorrido de la corriente más menos. Vamos a colocar el signo de menos. Y esta resistencia se tiene que multiplicar por la intensidad de corriente 1. Pero acá únicamente no está pasando la corriente I1, sino que también está pasando la corriente I2. Más menos, volvemos a colocar el signo de menos y la resistencia de 6 ohm se va a multiplicar por la intensidad de corriente 2. Seguimos el recorrido de la corriente, llegamos nuevamente a la fuente y igualamos a 0. Ok, si te das cuenta, vamos a agrupar términos semejantes. 14 voltios sumado con 10 voltios nos daría 24 voltios. Menos 4 ohm por I1, menos 6 ohm por I1 nos daría menos 10 ohm I1. Y este término quedaría solo, menos 6 ohm por I2, menos 6 ohm por I2. Hemos agrupado términos semejantes. 10 ohm por intensidad de corriente 1 que tiene signo negativo, lo voy a trasladar acá y le va a cambiar el signo a positivo. Y menos 6 ohm por I2 que tiene signo negativo, lo trasladamos acá y le cambiamos el signo a positivo. Entonces todos los términos quedarían con signo positivo. Nos quedaría una ecuación lineal con dos incógnitas. I1 con signo positivo, I2 con signo positivo y 24 voltios con signo positivo. Y esta sería la ecuación 1. Vamos ahora para la segunda malla. Salimos de la fuente, menos más, entonces colocamos 10 voltios con signo positivo. Nos encontramos una resistencia. Esta resistencia se tiene que multiplicar por la intensidad de corriente 2. No la conocemos, nosotros debemos buscarla, entonces escribimos más menos, colocamos el signo de menos y 6 ohm lo multiplicamos por la intensidad de corriente 2. Pero por esta resistencia también está pasando la intensidad de corriente 1. Colocamos más menos, escribimos menos 6 ohm multiplicado por la intensidad de corriente 1. Continuamos con el recorrido de la corriente, nos encontramos con una resistencia de 2 ohm, colocamos el signo de menos y estos 2 ohm lo multiplicamos por intensidad de corriente 2. Seguimos con el recorrido, llegamos a la fuente e igualamos a 0. Agrupamos términos semejantes, menos 6 ohm por I2, menos 2 ohm por I2 nos daría menos 8 ohm por I2. Escribimos 10 voltios, menos 8 ohm por I2, menos 6 ohm por I1. Vamos a trasladar al otro lado de la igualdad para cambiar el signo de negativo a positivo este término y trasladamos al otro lado de la igualdad este término para cambiar el signo. Entonces todos los términos quedarían con signo positivo. Y allí tenemos la segunda ecuación. Con estas dos ecuaciones, entonces vamos a formar un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas. Eso lo vamos a resolver de la siguiente manera. Un sistema de ecuaciones lineales con dos incógnitas se puede resolver por diferentes métodos. En esta ocasión yo voy a aplicar el método de reducción. El método de reducción consiste en eliminar una de las variables para despejar la que nos queda.
Entonces, voy a eliminar la variable I1 en esta ecuación. Para ello voy a multiplicar toda esta ecuación lineal por el coeficiente de I1 y voy a multiplicar la segunda ecuación lineal por el coeficiente de I1 de la primera ecuación. Entonces multiplicamos arriba por 6, multiplicamos abajo por 10 y a uno de los dos le debo colocar un signo negativo y quedaría de esta manera. Repito, voy a multiplicar arriba toda esta ecuación por este coeficiente. Voy a multiplicar toda esta ecuación por este coeficiente y a uno de los dos le coloco signo negativo para que me quede un término positivo y un término negativo. Multiplicamos el 6 por todos los coeficientes de la ecuación 1 y multiplicamos menos 10 por todos los coeficientes de la ecuación 2. Quedaría de esta manera. 6 multiplicado por 10 nos daría 60. 6 multiplicado por 6 nos daría 36. Y 6 multiplicado por 24 nos daría 144. Menos multiplicado por más nos daría menos. Y 10 multiplicado por 6 serían 60. Menos multiplicado por más nos daría menos. 10 multiplicado por 8 nos daría 80. Y menos multiplicado por más nos daría menos. 10 multiplicado por 10 nos daría 100. Si te das cuenta, este término es positivo, coeficiente 60. Y este término también tiene coeficiente 60, pero de signo contrario. Esto nos va a permitir cancelarlos. Lo cancelamos y realizamos esta suma algebraica. Más 36 menos 80 nos da como resultado menos 44 ohm por I2. Y 144 menos 100 nos daría 44. Menos 44 que está multiplicando, menos 44 ohm. Lo escribimos al otro lado de la igualdad dividiendo, entonces nos queda que la intensidad de corriente 2 va a ser igual a 44 voltios dividido entre menos 44 ohm. Realizamos esta división, 44 entre menos 44, y nos da como resultado que la intensidad de corriente 2 va a ser igual a menos 1 amperio. El signo negativo nos está indicando que el sentido que yo le di a la corriente fue incorrecto. Es decir, le di un sentido que no es el que ella está realizando en el circuito. El sentido correcto es a la inversa. Cuando en un circuito hallamos la intensidad de corriente y el resultado nos da negativo, lo que significa es que el sentido que yo le di no era el indicado. Esto significa que la intensidad de corriente 2 se mueve en sentido contrario al que yo le di acá en la malla. Como ya conozco la intensidad de corriente 2, entonces tomamos una de las dos ecuaciones, puede ser la primera o puede ser la segunda, y donde se encuentre intensidad de corriente 2 voy a colocar menos 1 amperio. Agarramos la segunda, donde se encuentra I2, coloqué 1 amperio. Como acá es positivo y acá es negativo, entonces menos multiplicado por este más, por esa razón coloqué aquí un signo de menos. 8 ohm multiplicado por 1 amperio nos da como resultado 8 voltios. 8 voltios que se encuentra en el primer miembro lo escribo en el segundo y le cambio el signo de negativo a positivo, nos quedaría de esta manera. Realizo esta suma, 10 más 8 nos da como resultado 18 voltios. 6 ohm que está multiplicando a la intensidad de corriente 1 lo escribimos dividiendo. Nos quedaría entonces que la intensidad de corriente 1 va a ser igual a 18 voltios dividido entre 6 ohm y obtenemos que la intensidad de corriente 1 es 3 amperios. Si te das cuenta, este resultado si nos dio positivo, significa que el sentido que le dimos a esta corriente es el correcto. Esto quiere decir que la intensidad de corriente 1 sale de la fuente y pasa por acá y llega a este punto que es un nodo. Y la intensidad de corriente 2, este no es el sentido correcto.
El sentido correcto es al contrario. Entonces, como ya conocemos la intensidad de corriente 1 y la intensidad de corriente 2, en muchos ejercicios, cuando resolvemos un circuito eléctrico con dos mallas, muchos profesores suelen pedir la intensidad de corriente 3. Te lo voy a explicar a continuación. Ok, aquí tenemos la intensidad de corriente 1 que es de 3 amperios. Sale de la fuente, pasa por la resistencia y llega a este punto que es un nodo. Entonces allí tendríamos la intensidad de corriente 1 de 3 amperios. Esa intensidad de corriente 1 se va a dividir en dos ramas. Una intensidad de corriente 2 que en vez de venir por acá, va a salir del nodo hacia acá, entonces esa sería la intensidad de corriente 2. Repito, este no es el sentido correcto de la intensidad de corriente 2, ya que nos dio resultado negativo. Entonces significa que la intensidad de corriente 1 entra al nodo y esa intensidad de corriente se va a dividir en dos ramas. Una corriente que va por acá y una corriente que va a ir por acá. La que va por acá es la intensidad de corriente 2. Y la que va por acá va a ser la intensidad de corriente 3, que es la que nosotros vamos a buscar. Entonces, por la primera ley de Kirchhoff, yo le digo así, primera ley, esa ley nos indica que la sumatoria de todas las intensidades de corriente que entran y que salen de un nodo debe ser igual a 0. Entonces, la intensidad de corriente 1, que es la que entra, es positiva. Y la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3, que son las que salen, deben ser negativas. Entonces escribimos I1 menos I2 menos I3 debe ser igual a 0. ¿Qué vamos a hacer ahora? Como vamos a buscar es la intensidad de corriente 3, ya que conocemos la I1 y la I2, despejamos la I3 que tiene signo negativo, la pasamos al otro lado con signo positivo, entonces nos quedaría que I3 va a ser igual a I1 menos I2. Sustituimos la I1, que es de 3 amperios, sustituimos la I2, que es de 1 amperio. No voy a colocar el signo, ya que le cambiamos el sentido correcto. Colocamos 3 amperios menos 1 amperio, realizamos esta resta y obtenemos que la intensidad de corriente 3 es 2 amperios. ¿Qué significa esto? Que la intensidad de corriente 1 de 3 amperios entra en el nodo y esa intensidad de corriente se va a distribuir en dos partes. 1 amperio que circula por esta rama, que es la intensidad de corriente 2, y 2 amperios que van a circular por esta rama. Ambas intensidades sumadas nos dan 3 amperios, que es la intensidad de corriente 1. De esta manera conocemos la intensidad de corriente 1, la intensidad de corriente 2 y la intensidad de corriente 3. Hasta aquí el video. No olvides suscribirte al canal y hasta un próximo video.